tenemos la tutoría de ciencias sociales, de mecanismos de participación ciudadana. Con ustedes, Janerson Rangel, estudiante de Economía de la Universidad de los Andes. Buenas noches para todos. Como dijo José, yo soy Janerson y hoy vamos a dar una clase teórica sobre las pruebas del ICFES. En este caso va a ir enfocada sobre los mecanismos de participación ciudadana. Entonces vamos a comenzar la clase de una, porque lo que no tenemos es tiempo. Ahorita vamos a dar clase de lectura. Entonces, de una vez les hago la pregunta a todos los que nos encontramos aquí. ¿Qué entienden ustedes por los mecanismos de participación ciudadana? Cualquiera. Ustedes saben que las clases conmigo me gustan de que participen, ¿cierto? Entonces, ¿quién se atreve a abrir el micrófono y decir qué entiende por los mecanismos de participación ciudadana? Hola. Hola. Hola, yo entiendo por mecanismos de participación ciudadana como los procesos que se pueden dar en los que uno como ciudadano puede ir a votar, puede ir a hacer veedurías, puede ir a decir, tal cosa está pasando y a mí no me gusta, entonces yo quiero que cambie esto en el gobierno. Muy bien, ¿quién más? Para mí los mecanismos de participación ciudadana son procesos por los cuales como que a través de se materializa el derecho de la participación democrática. A ver, quisiera de que no me mencionaran un concepto que aparece en la web, un concepto, digamos que demasiado estructurado, sino que la forma de que ustedes me lo expliquen de manera, digamos que común, para alguien que de pronto nunca haya escuchado esa palabra, ¿qué entenderían por ellos? Más que una definición teórica específica y demasiado compleja, ¿qué entienden desde su punto de vista? A ver, Kevin. Sería la forma en la que el ciudadano puede expresar su punto de vista sobre alguna situación. Exactamente. ¿Y Kevin? Y cerramos ahí con esta pregunta. Es el derecho que tenemos los ciudadanos a defender nuestros derechos ante el Estado. Listo, muy bien. A ver, estaba hablando con el audio apagado. Una pregunta, y es que si esto sale en las ICFES, y pues obviamente lo estamos dando porque es un tema que sale en las ICFES, quizás no les vaya a salir muchas preguntas sobre este tema, o de pronto a un estudiante le salga otra totalmente diferente. Es un tema que por lo general en su prueba de sociales va a ir incluida 1, 2 preguntas, hasta 3 pueden ir metidas. Entonces, por eso es fundamental dar esta clase de temas. Entonces, aquí tengo un ejemplo en el que me hace alusión a los mecanismos de participación ciudadana, y es sobre la constitución política de Colombia. Se puede modificar mediante, y me dan varias opciones. Ya todos sabemos que era el referendo, pero entonces quería como mostrarles el ejemplo de que es una prueba que sí lleva bastante de este tema. Entonces, el concepto de los mecanismos de participación ciudadana, digamos que de manera así teórica, son las herramientas que nos permiten son las herramientas que permiten e incentivan la participación de los colombianos en las decisiones colectivas de la nación, así no sean parte de la administración pública o de un partido político. Es decir, es la forma, aunque valga la redundancia, la forma a través del cual los ciudadanos participan en las decisiones de su nación, ya sea a nivel general, la república, sea a nivel departamental, sea a nivel regional, municipal. Existen diferentes formas de las cuales nosotros podemos utilizar para participar, y es algo que está marcado en la Constitución de Política de Colombia, y lo tenemos aquí, vean, nada más y nada menos que los 2 primeros artículos de la Constitución Política de Colombia nos hacen alusión a eso. Entonces, a ver, alguien que nos colabore leyendo, ¿qué nos dicen esos 2 primeros artículos?
Camila. Bueno, artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Muchas gracias. Nada más y nada menos, como les dije ahorita, que los dos primeros artículos de nuestra Constitución no hacen alusión a esto. Y miren esta parte que les acabo de resaltar. Dice que facilitar la participación de todos, ojo, todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Es decir, que no solamente van a participar en las decisiones los políticos, los que se visten de saco y corbata, o los que se van a sentar allá y salir ante las cámaras, sino que todas las personas pertenecientes a la nación participamos en esas decisiones. Y como ya había dicho, puede ser de distintas maneras, a nivel nacional, municipal, departamental y muchas más. Entonces, algo que ustedes deben tener claro, y digamos que eso es algo que nos enseñan mucho en los colegios, es un tema básico. Pero entonces, hoy vamos a hablar sobre, digamos que esos distintos mecanismos de participación ciudadana que existen. Entonces, vamos a vernos primero que todo un video. Mecanismos de participación ciudadana. ¿Me confirma si están escuchando? La Constitución Política establece en su primer artículo que Colombia es una república democrática y participativa, que debe garantizar que todos los integrantes de la sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas. De ahí surgen los mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que aseguran e incentivan la movilización de la población colombiana. Todos los individuos de nuestra sociedad con capacidad de voto tienen el derecho de poner en práctica el uso de los mecanismos de participación para asegurar su integración en todas las decisiones y la solución de los problemas que afectan el bien común. El objetivo de los mecanismos de participación ciudadana es brindar garantías y beneficios para que el pueblo colombiano pueda incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo. Hola. Garantías. Los mecanismos brindan las siguientes garantías: votar de manera privada, militarizar las zonas para brindar seguridad a los participantes de las votaciones, huelgas, paros y manifestaciones, entre otros, mostrar su inconformidad o apatía frente a un partido político o a un dirigente, garantizar que las leyes se cumplan por parte del gobierno. Beneficios. Los beneficios que adquiere el pueblo por hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana se ven reflejados en la respuesta efectiva y obligatoria por parte de los entes del gobierno. El establecimiento de una relación más directa entre el gobierno y el pueblo. Por ejemplo, los mecanismos de participación le dan la posibilidad a los votantes de fiscalizar si el gobernante está cumpliendo el programa que presentó durante la campaña y por el cual fue elegido por la mayoría. También beneficios menores, como aquellos que se les ofrece a los votantes por su sufragio, reflejados en rebajas de precios en las prestaciones, rebajas de tiempo en el servicio militar obligatorio y días libres en el trabajo. Todos estos beneficios y garantías se brindan para que la gente no se ausente del mundo político del país, es decir, para que por medio de la participación a través de estos mecanismos esté al tanto de las decisiones estatales que afectan sus vidas en forma positiva o negativa.
Estos son los mecanismos de participación ciudadana. El voto. El voto es la herramienta mediante la cual el ciudadano colombiano elige de manera activa a las personas que considera idóneas para su representación en las instituciones del gobierno, como por ejemplo la presidencia, la Cámara de Representantes, el Senado, las alcaldías, gobernaciones, consejos distritales y municipales, entre otros. Listo, entonces... Ok, listo, entonces lo dejé hasta ahí porque ahorita vienen más mecanismos de participación ciudadana, pero vamos a tomarlo con calma. Entonces, como nosotros nos dimos cuenta, participar en la... ¿Alguien va a decir algo? Bueno, me va a pedir el favor de que las personas que de pronto vayan a opinar o que vayan a decir algo cuando terminen de hablar, cerrar los micrófonos para que no haya interferencia. Entonces, como les venía diciendo, no solamente van a participar las personas que se visten de saco y corbata, como le digo yo, sino que cada uno de los pertenecientes a la nación. Y eso, como nos muestra en el video, también existen beneficios, no solamente para bienes para personas individuales, sino de forma colectiva. Entonces, es claro que nosotros conozcamos que eso es un derecho de nosotros participar en las decisiones colectivas de la sociedad en general, y es un derecho que tenemos como pertenecientes a la nación. Entonces, vamos a mostrar un ejemplo, otro ejemplo que nosotros podemos encontrar en la pregunta, en las pruebas ICFES, y es que, a ver, creo que me fui muy... Ok, aquí. Y es sobre la respuesta de esta, que la respuesta era la... Ustedes ven mi mouse, ¿cierto? El puntero, ¿o no? Sí. Ok. En este caso, la respuesta era, es responsabilidad del gobierno municipal. Ah, no, mentira. La B. Es deber constitucional del ciudadano colombiano participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. No solamente es un derecho, sino un deber. Participar en las decisiones, no solamente a nivel general, digamos que cuando vayamos a votar por el alcalde, por el presidente, por el gobernador, sino que en cada una de las decisiones que se vayan a tomar desde el gobierno, como a través de, digamos que el plebiscito. Ustedes conocen el plebiscito de la paz, que ahora más adelante lo hablaremos. No era para decidir quién iba a ocupar un cargo, sino para tomar una decisión. Entonces, cada uno de estos mecanismos son los que nos llevan a nosotros a participar en la vida política. Entonces, a ver, listo. Entonces, miren ustedes esto. Solamente, esto no viene sobre el tema, sino que me pareció como que relevante mostrarlo, y es que muchas personas creen que no tenemos derechos para participar en la vida política, y solamente ven las opciones como estas tres que vemos: atacar digamos que a las plazas, a los parques, atacar a las grandes empresas, generar revueltas, generar, digamos que es una violencia. Muchas personas creen que ese es el camino para ser escuchados, y ¿será que solamente es a través de eso? ¿Será que solamente podemos ser escuchados a través de la violencia? A ver, ¿qué opiniones críticas me pueden decir sobre esto? Sobre cómo hoy en día, digamos que las personas del común... De marchas también. Marchas, listo, pero las marchas son pacíficas. Digamos que lo que nos encontramos aquí son marchas pacíficas, pero digamos que la mentalidad de algunas personas sobre que no somos escuchados. A ver, you ladies. Podemos, o sea, como dijo mi compañero anterior, podemos, o sea, protestar por nuestros derechos, o sea, no solo por medio de la violencia, sino también haciéndonos, o sea, alzar la voz por algún derecho vulnerado. Buenas noches. Yo considero que estos mecanismos así de violencia se ven mucho debido a la falta de escucha de parte del gobierno. Entonces eso genera esos espacios en los que el pueblo se tiene que manifestar para poder ser escuchado. A eso quería llegar, sobre que
que a veces pensamos que como no nos escuchan, la manera de hacerlo es a través de la violencia. Y ojo, que no comparto eso, ni estoy de acuerdo con eso, sino que es la mentalidad, como estoy diciendo, de que algunos tenemos, lo que él acaba de decir, que muchas veces se toman decisiones en la cual tomamos de manera colectiva, llegamos a un acuerdo y muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Se acuerdan de una pregunta? Esta no la metí aquí, pero si alguno se acuerda, pues bien, que se hace una consulta popular sobre la explotación a los recursos naturales del pueblo y en últimas deciden derogarla porque van a privar los bienes económicos que lo de los recursos naturales, y en el caso haya ganado el no, y aún así decidieron hacerlo. Esas son las cosas que a nosotros nos llevan a pensar que no somos escuchados y que la única manera de hacerlo es a través de la violencia, pero ojo que no, también existen las marchas pacíficas. Y solamente muestro esto como para que nosotros vayamos mentalizándonos sobre todo esto, porque vamos a ser universitarios, vamos a entrar a universidades públicas en donde se ve mucha violencia, muchas de estas marchas, y de que no lo miremos solamente de esta forma de llegar con la adrenalina, sino de que abramos nuestra mente a nivel general. Entonces, vamos a seguir con la temática del día de hoy. Eso era solamente como algo crítico. Y ahora sí, ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que nosotros más escuchamos? O mejor dicho, los que encontramos más que todo en las... Primero hablamos a nivel general. ¿Cuáles son esos mecanismos aquí en Colombia? ¿Alguna persona? El voto, La Los consulta, referendos, los el plebiscitos. cabildo A ver, una sola. plebiscito. Vale, Dale, María Camila. Dime, ¿yo? Sí, tenías el micrófono encendido. El voto, el plebiscito, la consulta popular y el referendo. Y el cabildo abierto. Son los que me acuerdo. Otro más que por ahí se acuerden. O ya esos son todos. Bueno, creo que... Iniciativa popular legislativa, ¿no? La Exacto. revocatoria del mandato. Epa, esos son... Los mecanismos de participación ciudadana están regulados por la ley 104, que como digo abajo, de 1994, y de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, los mecanismos son la iniciativa legislativa, el referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, el plebiscito y el cabildo abierto. Y a ver, díganme, hemos encontrado preguntas en el texto IFE en las preguntas del IFE sobre la iniciativa legislativa, ¿alguna vez? Sí. Sí, bueno, en el caso mío, sinceramente no he encontrado el referendo, sí, la consulta popular, sí, la revocatoria de mandato, sí, el plebiscito, sí, el cabildo abierto, casi no. Sin embargo, con esto no estoy diciendo de que no salgan, porque de hecho salen todas, sino que hablando como de las que nos acordemos ahora que nos han salido a nosotros, pero ojo que es necesario que nosotros tengamos en cuenta cuáles son cuál es la totalidad de los mecanismos de participación ciudadana, a qué hace referencia a cada uno y pues cuáles son las diferencias que tienen entre ellas, porque a veces tienden a confundirnos. A mí me confundía de pronto el referendo con el plebiscito, y es algo, digamos, que muy sencillo y me confundía. Y hacer una aclaración sobre la consulta popular, y ahorita vamos a llegar allá, y es que existen varias, que es la de orden nacional, digamos que en todo Colombia, a nivel departamental, distrital, municipal y local, es decir, de que puede ser convocada por el presidente de una consulta popular, pero también puede ser otras a niveles locales. Entonces, vamos a comenzar con la consulta popular. Entonces, la consulta popular, leyendo lo que nos dice en la parte izquierda, es la institución mediante la cual una pregunta de carácter general, ojo, de carácter general,
sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, como les dije, pueden haber distintas, es sometida por el presidente de la República cuando es ¿qué? Cuando es convocada por el presidente de la República es cuando es una consulta popular, ¿qué? Cualquiera. Nacional. Exacto, cuando es por el gobernador a nivel Nacional. Departamental. listo, municipal por los alcaldes y listo, según el CADO a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. Me había muteado. Entonces, la consulta popular lo que nos muestra es una pregunta de carácter general y lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos es ver si estamos de acuerdo o no con ella. Pero aquí hay una de las diferencias que podemos encontrar entre, digamos que una consulta popular y una, a ver, un plebiscito o otras preguntas que también van ligadas a eso, es que la consulta popular no toma temas jurídicos, ¿sí? Son preguntas que tienen que ver con la población, como lo que yo le había mencionado ahorita sobre el proyecto de extracción de recursos naturales al municipio y si estaban de acuerdo o no. Entonces, en ese caso, estaban mirando los temas políticos, temas económicos, pero no jurídicos. Entonces, cuando hablemos de consulta popular, nos referimos a esos asuntos de carácter generales sin involucrar, digamos, que esos temas, porque cada mecanismo va enfocado en algo. Entonces, para que tengan claro, digamos que en este caso, lo que nos hace la consulta popular. Y yo, comenzando, digamos que a estudiar el tema, primero me los aprendí por medio de estudiar para el ICFES y luego fue que los vine a investigar y yo digo, listo, a veces el enunciado nos muestra a nosotros porque antes de la pregunta nos dice la consulta popular es tal, 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 tal. Y entonces ahí hay que tener, digamos que buena comprensión lectora y digamos que estar adaptado a la lectura para entender que en algunos textos también nos mencionan a qué hace referencia. Miren esto, miren esta pregunta. Vamos a leerla rápidamente, cualquiera la puede leer. Si quieres lo leo. Mayerly. Vale. Dice, para solucionar los problemas de basura de la capital del departamento, se decidió construir un relleno sanitario en el lote de otro municipio cercano, al cual se le compensaría económicamente por prestar ese servicio en la capital. Según el gobierno departamental, la escogencia del lote se hizo conjuntamente con las autoridades ambientales y con la alcaldía del municipio. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la salubridad de la capital. En una consulta popular, los habitantes del municipio cercano votaron 96% en contra de la construcción del relleno, porque consideran que esta es una amenaza para la salud de la población y el ecosistema y disminuirá el valor de la tierra circundante. En esta situación, ¿cuál de los siguientes aspectos están en conflicto? A, el medio ambiente en la capital y la voluntad del gobierno departamental. B, la economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital. C, la salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio. Y D, las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital. Listo, muchas gracias. Entonces, miren que en este caso nos muestran un ejemplo de la implementación de una consulta popular. ¿Sí? En este caso era sobre el proyecto del relleno sanitario. Entonces, en este caso nos damos cuenta, digamos que partiendo de un ejemplo, cuáles son los hechos en los cuales se puede llevar a cabo una consulta popular. Entonces, aquí la respuesta, si mal no estudiaba a leer, disminuía el costo, era la C, porque estaba en conflicto la decisión de los habitantes y listo lo que se había tomado. Pero digamos que no le demos tanto hecho a la respuesta, sino a ejemplos que podemos encontrar en la prueba a los cuales nos hagan referencia a los mecanismos de participación ciudadana. En este caso, este es un caso, digamos que específico en el cual no se nos muestra
digamos que cuál de los mecanismos tal o cuál, a cuál hace referencia tal, solamente nos mencionan la consulta, pero se están dando cuenta que de una u otra forma van metidos. Entonces vamos a continuar. Aquí quiero irme más que todo a esto, a la D. Dice no porque debe, okay, voy a leer solamente la pregunta. ¿Tiene el presidente la capacidad para realizar esta reforma constitucional por su cuenta? Y la D dice no porque debe convocar una consulta popular. Miren, nos están mencionando nuevamente la famosa consulta a los ciudadanos antes de realizar cualquier reforma a la Constitución vigente. Todos sabemos que esto es falso porque a pesar de que se pueden realizar consultas populares, en el caso de remover la Constitución, eso tiene que llegar a manos del Congreso y no se realiza por medio de una consulta popular. Entonces, la respuesta correcta aquí era la B, listo, pero como les digo, no le demos tanta importancia a cuál era la respuesta, sino a la forma como nos las presentan. Entonces, una persona que sepa de los mecanismos de participación ciudadana se dará cuenta de una vez de que listo, la D la descarto porque, a ver, el presidente no hace consultas populares para temas jurídicos o temas de la constitución política. Entonces, vamos a pasar ahora al plebiscito. Y a ver, antes de leer, yo creo que el plebiscito para mí es el que me suena uno de los más fáciles. Propias palabras. ¿Cuándo se presenta un plebiscito? ¿Alguno? Cuando se quiere pedir como la opinión del pueblo. Listo, pero la opinión, ¿de qué forma? ¿De manera abierta, en un tema específico? ¿Sí o no? Un tema específico, justifícamelo. ¿sí o no? Un tema específico, ¿sí o no? Listo, un tema específico. Por ahí otra persona estaba hablando, ¿cierto? ¿Quién era la otra persona que estaba hablando? A ver, ¿puedo opinar? No, era yo, pero para decir que sí, que era más como para ratificar como ordenanzas y así. Exacto, exactamente. Y nosotros, el que más conocemos, digamos que uno de los que más conocemos, el que tenemos ya aquí, es el plebiscito de la paz. Yo siempre que me mencionan plebiscito, digamos que eso ya va en cada quien, yo siempre me acuerdo del que pasó por la paz. El presidente convocaba si estar de acuerdo o no en algo. Entonces, miren lo que nos dice aquí. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República. Ojo, un alcalde puede llamar un plebiscito. No. No es cierto. Mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Una determinada decisión. De acuerdo con el artículo 74 de la ley, esta ley que nos mencionaban ahorita atrás, que es la que lo regula, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo que no requieran la aprobación del Congreso. Ojo, tienen que ser temas específicos en los cuales, miren, que no requieran la aprobación del Congreso. En el caso de lo de los temas jurídicos, temas de leyes, temas de constitución, eso es directamente del Congreso. Entonces, listo. Excepto las relacionadas con los estados de excepción y el ejercicio de los poderes correspondientes. Entonces, puntos clave que podemos sacar. Plebiscito, se hace uno a nivel nacional. Ojo, a nivel nacional. Es convocada por el presidente para saber si estamos de acuerdo o no, o sea, si votamos por el sí o por el no. Y la otra que iba a decir era, que era por el presidente, sí o no. Y los temas son temas de los cuales no tienen, digamos, que requieran la aprobación del Congreso, son temas específicos. Entonces, siempre que usted vea plebiscito, piense sí o no y el presidente. Digamos que esas son las formas como yo la relaciono, sin embargo, cada uno tiene su manera, pero entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente y es el ejemplo.
¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? ¿Sí o no? Ese fue, digamos, que el ejemplo más claro. Y estuve buscando sobre los mecanismos sobre el plebiscito, sobre ejemplos en los cuales se ha llevado el plebiscito, y de hecho se menciona que hubo uno en 1957, si mal no estoy, pero le llaman también iniciativa legislativa, porque incluyó una ley, le llaman referendo porque tuvo X o Y cosas diferentes, total, de que no se puede llamar un plebiscito al 100%. Y en la historia de Colombia, el más reciente, el más fuerte que hay, es el plebiscito por la paz. En otros países de la región se han presentado en algunos casos, pero en el caso de colombiano, ustedes siempre acuérdense del de la paz. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el referendo, pero por el referendo vamos a ver primero un video. Entonces, aquí está. ¿Qué es el referendo? Por ahí me hicieron una pregunta, voy a pasar un momentico el video antes de seguir, porque esto es necesario que todos lo tengan claro. ¿Cómo convoca el alcalde para que el pueblo pueda decidir algún tema en particular? A ver, una persona que quisiera responder esa pregunta que me hicieron al chat. Ok, fue para todos. Consulta popular. Listo, la consulta. Ok, no había visto la persona que le haya respondido, pero sí, es relevante que lo hablemos por medio del audio. Por medio de una consulta, ¿cierto? Pero, ojo, que lo que habíamos mencionado ahorita tienen que ser temas específicos como los ejemplos que mostramos ahorita. No tienen que meter temas sobre leyes o temas sobre la rama legislativa, sino temas específicos como esos. Entonces, ahora sí vamos a seguir con el referendo. El referendo es el mecanismo de participación ciudadana que consiste en la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. ¿Cuáles son las clases de referendo? El referendo aprobatorio y el referendo derogatorio. El referendo aprobatorio es el sometimiento de un proyecto de acto legislativo o de ley a consideración del pueblo para que éste decida si lo aprueba o rechaza, total o parcialmente. El referendo derogatorio es el sometimiento de una norma que fue aprobada por el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal a consideración del pueblo para que éste decida si se deroga la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. ¿Cuáles son los pasos para convocar un referendo? Paso 1. Se debe constituir un comité promotor con apoyos equivalentes al 5 por 1000 del censo electoral. Paso 2. Se debe inscribir la iniciativa de referendo para proceder a recolectar las firmas que lo respalden, las cuales equivalen al 5% del censo electoral. Las firmas para la inscripción de la iniciativa de referendo serán recolectadas en un formulario distinto a aquel con el que se efectúa la inscripción del comité promotor y será diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Paso 3. Una vez la Registraduría avala las firmas, el referendo pasa al legislativo y luego a revisión de constitucionalidad. De ser declarado exequible, se procederá a convocar a votaciones sobre el referendo a nivel nacional, departamental o municipal, según el caso. Paso 4. El día de la votación de un referendo no puede coincidir con otras votaciones. Además, la fecha para llevarlo a cabo debe estar entre los primeros 6 meses posteriores a la solicitud del referendo. La tarjeta electoral que se utilice debe tener una pregunta dirigida a los ciudadanos en la que se les inquiera por la ratificación o derogación de la norma que se somete a dicho referendo. Para responder esto, el ciudadano tendrá una casilla para marcar sí, una para marcar no y otra para marcar voto en blanco. Paso 5. El referendo solo se aprobará cuando el pueblo haya votado de manera positiva en un 50% más uno de los votantes. De lo contrario, la norma que se planteó se derogará. A ver, tengo una... listo. Entonces,
¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado ahorita sobre la constitución política a través del cual el mecanismo se podía cambiar? Y la respuesta es esta, ¿cierto? El referendo. ¿Y por qué sí el referendo y no el plebiscito? Cualquiera. Porque el plebiscito solamente lo convoca el presidente. El Listo. referendo lo puede hacer los ciudadanos, lo puede hacer alguien del legislativo, alguien del ejecutivo. Listo. Y algo que también es lo que a lo que iba yo era sobre la temática de la pregunta, la temática de la consulta. De hecho, también es una consulta, sino que no es una consulta popular, pero son consultas que se hacen en el pueblo para que participen. En este caso, nos mencionaron mucho sobre el tema de normas, leyes, ¿cierto? Y la Constitución es nuestra, ¿qué? Nuestra norma, nuestra normativa. Yo veo a la Constitución como mi manual de convivencia. Cuando nosotros estamos en un colegio, nos muestran a nosotros el manual de convivencia, ¿cierto? En el caso de todos los ciudadanos a nivel general en una sociedad, digamos que en la nación, en la República de Colombia, se deben regir bajo el manual de convivencia que es la Constitución política, y esta incluye normas, y las normas es a lo que hace referencia al referendo. Entonces, en este caso, sobre la pregunta que vimos allá atrás, por eso es el referendo, porque son temas ya de normativa, temas legislativos, ¿sí? Entonces, aquí creo que tengo texto. Sí, el referendo, que es un mecanismo de participación ciudadana que está regulado por la ley. Acuérdense de esa ley, aunque por lo general para las IFES ustedes no tienen que grabarse o memorizarse o tener en cuenta en qué año salió la ley, en qué año salió el decreto, ¿no? Porque a veces no hace referencia, pero sí tener en claro que por si las moscas sobre quién lo regula, o no sé, para el colegio o algo, listo. El artículo 3 de esta la define como la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto. Volvemos a lo que nos decía en el video y lo que decía yo ahora, de forma jurídica, de norma jurídica, o derogue o no una norma ya vigente. Este mecanismo de participación ciudadana se puede llevar a cabo en diferentes escalas, puede ser a nivel nacional. Entonces, ojo que ahorita habíamos dicho de que porque el plebiscito es a nivel nacional solamente por el presidente, este también puede ser a nivel nacional, aunque no por el presidente, pero sí puede ser a nivel nacional. Digamos que una norma que va a estar vigente por la Constitución Política de Colombia, la Constitución Política de Colombia es a nivel nacional, ¿sí? Entonces, a nivel regional, digamos que una normativa, una ley que se vaya a hacer dentro de X o Y departamento, municipio, ¿qué es lo que nos dice después? Departamental, distrital, municipal o local. Entonces, ¿alguien me puede decir diferencias entre las tres que hemos dado hasta ahora? ¿Qué pueden ver como diferencias así, como temas puntuales? Cualquiera. Pues el plebiscito es, por ejemplo, cuando se hizo el plebiscito por la paz. Listo. Un referendo es como cuando querían hacer el referendo para hacer la revocatoria de Duque. Y consulta popular, yo la verdad no sé en qué parte de Colombia han hecho alguna consulta. Nosotros hablamos sobre revocatoria. Pero para hacer la revocatoria hicieron un referéndum. Ok. Otra persona que quiera decir algo. La Listo. consulta popular es, nosotros decimos si estamos o no de acuerdo. El plebiscito es a nivel nacional. Bueno, en la consulta popular nosotros decimos si estamos o no de acuerdo y no se deben de tratar nada de temas de leyes ni nada de los temas específicos. En el plebiscito es a nivel nacional y es al revés. El presidente nos convoca a nosotros para saber si sí o no, o sea, si estamos o no de acuerdo con algo, ¿sí? Y no tiene que involucrar al Congreso. Y el referendo son las consultas que se le hacen al pueblo y pueden ser a nivel nacional, departamental, ¿sí? Y nosotros decidimos si queremos que incluyan normas o no. O sea, es la parte legislativa, algo así. Listo, muchas gracias. De cierta forma lo abarcaste muy bien a nivel general. Sin embargo, yo tengo aquí un videito. ¿El plebiscito solo es a nivel nacional? Ok, no puedo escribir porque se...
Constitución Política de Colombia no permitía que el pueblo fuera consultado sobre algún tema de interés general, pero con la nueva Constitución de 1991 se definieron mecanismos de participación. Por eso esa participación democrática se manifiesta a partir de la consulta popular, el referendo y el plebiscito. El plebiscito tiene origen en el Ejecutivo, es decir, en el presidente, que decide preguntarle a las personas acerca de un tema concreto. ¿Quiere usted sí o no el aborto? ¿Quiere usted sí o no la pena de muerte? Y la presenta el Ejecutivo. Para que a partir de esa opinión pública, el Ejecutivo tenga el soporte de reglamentar esa respuesta que dio la ciudadanía. Otro mecanismo es el referendo, que implica que haya una ley previa sobre la que el Congreso quiere consultar al pueblo. Entonces se aprueba, por ejemplo, la ley, la extradición. Aún puede ser como acto legislativo, tiene que ser como acto legislativo, pero por lo delicado se decide someterlo al referendo. La consulta popular, como la que tendrá Colombia este domingo contra la corrupción, solo requiere que la ciudadanía decida opinar. Los puntos aprobados deben seguir el camino del Congreso, que ya está obligado por el voto a convertirlos en ley. Listo, entonces la persona que me hizo la pregunta, creo que en el video le debe quedar claro sobre si el plebiscito es solo a nivel nacional. Sobre la pregunta que me hizo. A ver, o alguien que se la responda a partir del video y lo que hemos hablado. A mí me gusta que participen todos, que hablen. ¿Me están escuchando? Sí, señor. En esa consulta, esa sí era a nivel nacional, porque estaban preguntándole el legislativo al pueblo, ¿cierto? Entonces así se hacía a nivel nacional. Ay, se me perdió el puntero. El plebiscito, si el plebiscito solamente es convocado por el presidente, si lo convoca. Espérense un momento por la bulla que hay. Ok. Si el plebiscito ya hemos dicho que era convocado por el presidente obviamente es a nivel nacional, entonces, partiendo de esa idea. Entonces, listo, vamos a llegar. Uy, se nos está acabando el tiempo. La revocatoria de mandato. La revocatoria de mandato, digamos que es una de las, otra también de las más fáciles, porque en el nombre ya nosotros podemos saber a qué se nos está haciendo referencia. La insatisfacción general de la ciudadanía o el incumplimiento del programa del gobierno del mandato elegido pueden llevar a los ciudadanos a promover una iniciativa para que sus alcaldes o gobernadores sean retirados de sus cargos a través de este mecanismo de participación. Es decir, llegaron, nos prometieron bastantes cosas, no están haciendo absolutamente nada, la mayoría de la población no está de acuerdo con el alcalde porque no hizo nada y pues vamos a sacarlo. De acuerdo con la ley 1757 del 2015 se podrán inscribir iniciativas por la revocatoria siempre que se hayan transcurrido 12 meses contados a partir del momento de posesión del respectivo alcalde. Es decir, que no se hace solamente cuando quieran y ya, sino que digamos que se deje regir bajo una cierta normativa. Entonces, respectivo alcalde o gobernador, y no falte menos de un año para la finalización del respectivo periodo constitucional. Este mecanismo únicamente puede ser solicitado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil cuando se trata de alcaldes y gobernadores. Miren lo que viene así, ya que para los cargos de congresistas, presidentes y demás autoridades locales este mecanismo no está previsto. Y es algo de que entró en polémica, por lo que ahorita me decían de que el referendo para tumbar el presidente, de que digamos que está en esa discusión si a través de la revocatoria de mandato se puede llegar, porque a partir, digamos, que de lo que nos había dicho esa ley hasta el 2015, esto es tomado. Todos, digamos que los conceptos aquí tomados son de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, digamos que base, digamos que más de parte del mismo gobierno. Entonces, ya que para los cargos de congresistas, presidente y demás autoridades locales este mecanismo no está previsto, sin embargo, cada vez hay, digamos que más temas en discusión de que si se llevan a reformar o no estas decisiones. Entonces, un ejemplo. ¿Desea usted revocar el mandato del señor José Miguel Vázquez Arango, alcalde del municipio de Angostura, Antioquia, elegido para el periodo 2011-2015? De esta forma se nos presentan a nosotros la revocatoria de mandato. Para afuera, está bien, déjelo o voto en blanco.
Y ojo que para que lo puedan sacar, pues obviamente tiene que superar el sí y también con un cierto porcentaje. Pero es uno de los más fáciles. Nosotros solamente con saber revocatoria de mandato es sacar del mandato a la persona que está incumpliendo lo que prometió y la ciudadanía no está de acuerdo con él. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, pensé que a veces se me va el internet o la luz. Pero bueno. Cabildo abierto. Yo creo que con 2 y terminamos, ya se nos acaba el tiempo. El cabildo abierto es una reunión pública. A ver, yo creo que alguien me colabore, uno de los que no, de los que menos habla, a ver, cualquiera, que no haya hablado hoy. Yo puedo. Listo. Bueno, el cabildo abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales o las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad. Es obligación del gobernador o alcalde correspondiente asistir a la sesión. El cabildo abierto puede ser solicitado por un número de personas no menor al 5% del censo electoral correspondiente. En él puede tratarse cualquier asunto de interés para la comunidad. Al cabildo pueden ser citados funcionarios de la entidad territorial respectiva para que respondan oralmente o por escrito sobre los hechos relacionados con el tema del cabildo. Listo. El cabildo abierto es algo que por lo general, yo creo que los que más salen en las ICFES son el plebiscito, referendo, consulta popular, revocatoria, listo. Sin embargo, vuelvo y les digo, todos salen, aunque uno sale más que otro. Este casi no, pero también es necesario que lo sepamos, ¿cierto? Entonces, es una reunión pública, es un cabildo abierto. ¿Abierto para quién? Para toda la ciudadanía, para todas las personas. Como vemos en la imagen que hay hasta estudiantes, si pueden darse cuenta, es a nivel general, ¿sí? Y pueden ser tratados temas, a ver, ¿dónde queda que estaba? Temas de cualquier asunto de interés para la comunidad. Entonces, yo lo relaciono como una reunión, ¿sí? Como una reunión entre los de saco y corbata y la comunidad para tratar cierto tema. En este caso, no tenemos que llegar a una votación directa, a una convocatoria así de llevar a cabo sí o no, o involucrar los temas de papeles en votaciones, por decirlo así, sino que es más como una reunión, ¿sí? Y yo le voy a dejar un link al final, ahorita ya se los busco, sobre algunos que se han presentado hasta el 2013, incluso después del 2013 hay bastantes, sino que es la cifra que encontré por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y vamos a acabar rápidamente porque se nos va el tiempo, la iniciativa legislativa. Entonces, otra persona que nos colabore, y de paso que me dé su punto para que cualquiera entienda, ¿sí? A ver, cualquiera. Cualquiera, que se nos va el tiempo. Iniciativa legislativa. La iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones públicas es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, de acuerdo ante los consejos municipales o distritales y de resolución ante las juntas administradoras locales y demás resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que reglamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación pública correspondiente. Listo, entonces como para que entendamos así, sin tanta letra, en sí, ¿a qué hace referencia? A que un ciudadano puede proponer normas constitucionales, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué más? Miren, es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar un proyecto de acto legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas departamentales, ¿verdad? Es decir, que cualquier grupo de ciudadanos, un derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar el proyecto ante el acto legislativo. Esto es algo que por lo general casi
casi no se ve, digamos que con tanta frecuencia, y más por lo que nosotros habíamos hablado ahorita de manera crítica, que es que muchos de estos proyectos de que las personas tienen, voy a cerrar aquí un momentico, de estos proyectos que tienen las personas a nivel general, muchas veces no son escuchados, y por lo general no es común que nosotros escuchemos que se hizo una iniciativa legislativa para proponer cierta X o Y cosa y se aprobó porque muchas veces no somos escuchados. Pero vuelvo y les digo, no es un llamado a que de pronto, digamos, que pensemos que no estamos siendo escuchados de una vez por los entes territoriales, por los de saco y corbata, pero sí. Entonces, es algo que quería entrar un poquito más a profundidad, pero por motivos de tiempo creo que vamos a tocar dejar hasta aquí. La iniciativa legislativa casi no la hablamos, pero se nos acabó el tiempo.